Vale, Marco, muchísimas gracias por la presentación. A Jorge también, excelente ponencia. Yo creo que el resultado de esto es principalmente lo último que mencionaban ellos dos y es precisamente la importancia de este tema dentro de todas las organizaciones y a nivel mundial. Ya con esta Fast Masterclass que vimos de la mano de Jorge, comprendimos un poco más a detalle que esto es un tema de una importancia muy relevante para todas las organizaciones y que también se convierte en algo complejo en el sentido de que no sabemos como organizaciones ni siquiera hacia dónde dirigirnos para poder responder. Esto no es más que precisamente eso, responsabilidad, responsabilidad social, conocida también incluso como un sistema de gestión. Perfecto. Entonces, en esta oportunidad yo lo que quiero es mostrarles a ustedes, todos los asistentes, cómo a través de una herramienta tecnológica como lo es ISOTools, que hace parte de ese grupo de SG Innova, vamos a ofrecerles a ustedes un mecanismo, una herramienta, un instrumento, de tal manera que toda esa incertidumbre que se genera y a través de las variables importancia de lo que es el medio ambiente en este caso, no solamente a través del medio ambiente, sino cualquier otro modelo o sistema de gestión, pues vamos a ofrecer una alternativa para que esa incertidumbre cada vez sea menor. ¿Listo? Cada vez que la incertidumbre es menor, es decir, que el proceso es claro, estandarizado y tenemos herramientas que nos permiten trabajar en el día a día, pues asimismo van a ser los riesgos y por ende nuestro impacto como organización, de acuerdo a nuestras actividades económicas, van a ser mucho menores. En ese sentido, pues quiero darles la bienvenida a Grupo SG Innova, específicamente ISOTools, es lo que ustedes están viendo en pantalla, nuestra plataforma tecnológica que está a disposición de ustedes para que puedan tener bajo control todos esos procesos. Bueno, una vez estemos dentro de ISOTools, vamos a poder acceder con nuestras credenciales de acceso, credenciales que ustedes mismos van a poder crear dentro de la plataforma, vamos a poder integrar, de hecho, directorios activos para poder acceder a la información que necesitamos tener bajo control. Una vez dentro de la plataforma, pues vamos a encontrarnos con una serie de aplicaciones, slash procesos que las organizaciones buscan precisamente sistematizar, simplificar esa gestión a través de la automatización que ofrece ISOTools. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la gran nube llamada ISOTools a través de aplicaciones o módulos que les van a permitir a los responsables, líderes de proceso y por supuesto que la alta dirección tener bajo control sus procesos, sus resultados, sus interacciones y que al final del ejercicio puedan tomar decisiones asertivas, ojo, importante esto, a través de la evidencia. Es un principio de gestión de calidad y es base precisamente para que podamos operar. Dentro de esta gran nube, pues vamos a encontrar las aplicaciones, vamos a encontrar algo que para mí personalmente considero que es fundamental dentro de las organizaciones y es el mapa de procesos, la manera de operar, ese know-how. Más allá de que yo pueda tener un aplicativo, que yo pueda buscarlo como mapa de procesos, ustedes van evidenciando qué tan fácil es navegar con la plataforma ISOTools, vamos a poder ir duplicando incluso pestañas para poder navegar dentro de las aplicaciones de manera simultánea, sincrónica, incluso con los colaboradores que tengan también sus usuarios dentro del sistema. A mí personalmente me gusta iniciar por el mapa de procesos, no solamente porque refleja el mapa, la cadena de valor de las organizaciones, sino que es la base de la calidad. Muchas veces hablamos de GRC, de HSE, de sostenibilidad, etcétera. Pero no nos damos cuenta que lo que está debajo de esto es la manera de operar de las organizaciones. Ese know-how es precisamente el reflejo de los procesos que tenemos dentro de nuestra organización. Por eso los sistemas de gestión como tal es la base. Hay organizaciones que dicen, yo no tengo un sistema de gestión. Yo les digo, mire, puede que no tengan un sistema de gestión certificado, ¿listo? O que no tengan un sistema de gestión orientado a una norma internacional, incluso local, pero sí tienen un sistema de gestión porque es la propia manera de operar. Vamos a trasladarla a esta plataforma para que mantengamos nuestros procesos bajo control. ¿A través de qué? En efecto, lo mencionaba, eh, lo mencionaba también Marco en su presentación a través de lo que es el ciclo de mejoramiento continuo. El motor PHVA por mucho tiempo ha sido el instrumento por excelencia para trabajar dentro de los sistemas de gestión y es precisamente lo que trabaja ISOTools. Entonces, por eso arrancamos desde los mapas de procesos, donde vamos a poder tener bajo control todos los procesos que tenemos como organización y a su vez, por aquí quiero que veamos algo muy interesante, porque dentro del propio mapa de procesos vamos a poder visualizar
relaciones importantes como, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, en línea a este compromiso que tienen las organizaciones con la sostenibilidad y el crecimiento y desarrollo económico. Entonces, claro, muy bien sabemos que varios de estos objetivos apuntan a diferentes sistemas de gestión, por ejemplo, para la calidad, tenemos algunos para el medio ambiente enfocados a ISO 14001, tenemos objetivos como agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Qué mejor que para todos los colaboradores tener el contexto del objetivo de desarrollo sostenible y también tener herramientas que nos permitan no solamente saber la contextualización, sino poder medir cómo estamos como organización con respecto a ese impacto. Perfecto. Para tal fin, nosotros tenemos que apoyarnos también en documentos, documentación, soportes, anexos, que necesitamos que esté en tiempo real y al alcance de todos los colaboradores, todas las partes interesadas para conocer esos compromisos que tenemos y que están definidos a través de lo que es la digitalización de la documentación. El hecho de que nos querramos convertir en una organización que busque transformación digital ya por sí es una decisión estratégica. Organizaciones paperless que contribuyen en gran medida a lo que es la no contaminación a través del uso excesivo del papel en físico, es precisamente lo que ofrece un gestor documental. Aparte, es importante que tengamos en consideración que si necesitamos tener bajo control estos procesos, esas actividades, esas tareas, que desde lo más pequeño, desde el actuar más pequeño que tenga dentro de mi organización, como una tarea tan simple como, por ejemplo, hacer una extracción de algún tipo de trabajo, por ejemplo, en hidrocarburos. Tenemos que ser conscientes de que todo esto debe estar bajo control. Es por eso que aquí les ofrecemos, por ejemplo, los indicadores, un módulo en el que ustedes van a poder tener todo el control de los indicadores. Por ejemplo, si yo vengo y busco por carbono, Carlos, carbonización. Carlos, ¿qué tal? Oye, ¿puedes revisar tu micrófono, por favor? Porque se te baja el volumen. No sé si es el contacto pero se te baja bastante el sonido a ratos. Ah, ok, perfecto. Permíteme un minuto, Marco, y cambiamos por aquí de auriculares. Creo que lo soluciono de esa manera. Creo. Hola, hola. ¿Qué tal ahí? Creo que mucho mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias. Adelante. Perfecto. Listo, muchas gracias, Marco. Perfecto, les comentaba que en este caso, pues ISOTools ofrece una alternativa muy importante para que podamos medir el desempeño de esos procesos y de esos objetivos, tanto de los sistemas de gestión como objetivos estratégicos. Es por eso que de hecho ustedes pueden evidenciar que tenemos indicadores a un framework, un marco de referencia muy conocido internacionalmente como lo es el GRI, el Global Reporting Initiative, que nos define una serie de indicadores para poder tener bajo control esos impactos y ese comportamiento que tiene la organización a través de su actividad económica. Indicadores como, por ejemplo, emisiones directas del propio dióxido de carbono, directas de y fluorocarbonos, directas de perfluorocarbonos, entre muchos otros indicadores como el consumo de agua, algo tan base como es la responsabilidad en el consumo de un recurso tan importante como es el agua. Para ese fin, el sistema ofrece una herramienta que permita no solamente medir, sino poder realizar seguimientos de periodos por unidades organizativas, que la unidad organizativa no es más que lo que va a ser objeto de la medición del indicador. Pueden ser países, sedes, plantas, proyectos, un desglose muy, muy interesante. Y aquí, por supuesto, que vamos a poder ver las mediciones que tenemos. Si tenemos mediciones que, por ejemplo, no están cumpliendo con nuestros valores de cumplimiento, ¿cierto? O que están llegando a nuestro valor alerta o pueden sobrepasar incluso el valor alerta, por ejemplo, una medición de 500 en este caso. La herramienta me permite evidenciar cuál es mi porcentaje de cumplimiento a través de significancia. Si yo llego a sobrepasar esos cumplimientos, pues el sistema me genera una alerta, en este caso, sobre la cual yo podría tomar decisiones basadas en esa evidencia. ¿Cuál puede ser una acción? Precisamente el levantamiento de un plan de acción, un plan de capacitación, si es que es alguna práctica inadecuada o incluso insegura dentro de las actividades de la organización, un hallazgo de mejoramiento continuo, por supuesto. Todo hace parte de la relación entre módulos que maneja ISO Tools.
Claro, lo podemos evidenciar incluso de manera gráfica ese comportamiento a través de lo que son los gráficos que ofrece el sistema para poder conocer, por ejemplo, las emisiones directas de dióxido de carbono que se están generando a través de mi actividad económica, probablemente diferentes sedes, países, proyectos, poder tener bajo control ese comportamiento a través de gráficos de esas unidades organizativas con el indicador en cuestión. Esto simplemente un ejemplo de lo que podríamos llegar a obtener. Todo esto es el reflejo de nuestra actividad. ¿Para qué? Para poder generar decisiones, tomar decisiones. Esas decisiones son las que desde la alta dirección y desde los líderes de proceso se van a poder materializar a través de lo que es la gestión estratégica, definiciones de planes estratégicos, ¿listo? Planes estratégicos que por supuesto bajo lo que es el análisis del contexto, pues va a tener lo que es la misión, visión y los valores corporativos, que es la base de la organización. ¿Listo? En ese sentido, vamos a poder definir a ciertas perspectivas, ciertas líneas estratégicas, objetivos propiamente dichos, que para poder ser materializados, como por ejemplo mitigar el cambio climático, fomentar la economía circular, abastecimiento sustentable, entre otros, yo necesito definir, por ejemplo, vamos a ingresar al objetivo de mitigar el cambio climático, indicadores que me permitan medirlo. Entonces, estoy relacionando dentro de lo que conocemos como lo es el BPM, la gestión por procesos de negocio, aplicaciones entre sí para poder hacer la gestión correspondiente. En este caso, indicadores GRI o indicadores internos como tal que tenga la organización para poder controlar ese objetivo estratégico. Y por supuesto que para materializarlo tenemos las propias estrategias. Por ejemplo, promover el consumo responsable de los recursos y puntualmente reducir las emisiones de CO2. Relación con procesos, claro, porque viene precisamente de mi cadena de valor y por eso arrancamos desde allí. Entonces, en los procesos puedo tener las propias actividades de mis procesos como la relación con los objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales la organización busca tener un impacto positivo. Estas estrategias que vamos a ver aquí en este apartado, como promover el consumo responsable de recursos, reducir las emisiones de CO2, dentro del sistema se van a convertir en tareas de asignación de responsabilidades específicas para los colaboradores. Esto, por supuesto, que tiene un análisis gap o análisis de brechas versus lo que está planificado, lo ejecutado, que ustedes van a poder tener bajo control a través de un módulo denominado iniciativas, que funciona a través de metodologías como la gestión de proyectos a través de portafolios, programas y proyectos, donde tendríamos nuestros listados de iniciativas. Estos a su vez tienen unos programas y proyectos específicos, ¿listo? Y cada uno de ellos, por supuesto, pues va a tener una serie de actividades. Aquí lo podemos evidenciar, una serie de actividades que van a ser asignadas a las personas. Una actividad como realizar una inspección, como analizar, por ejemplo, vamos a visualizarlo aquí con otro tipo de proyecto. Por ejemplo, tenemos la propia hoja de ruta hacia la descarbonización, que es uno de nuestros proyectos. Tenemos otros, como por ejemplo, reducir las emisiones de CO2. Perfecto, yo quiero reducir las emisiones de CO2, pues bueno, voy a para eso, o para poder materializar esas iniciativas, yo necesito asignar una serie de responsabilidades dentro del sistema. Y va a ser tan sencillo como, aquí por ejemplo podemos ver todas las tareas que se asignan dentro del sistema, un gráfico de avance que me permita ver el cumplimiento de los colaboradores con respecto a la tarea asignada y un análisis de brechas, un análisis de cumplimiento y por supuesto la posibilidad de asignar más tareas, evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de ellas y el desempeño a través de un gráfico Gantt que me permita tener bajo control todas esas actividades. Bueno, por supuesto, parte de esas actividades, ya sea de un sistema integrado de gestión o propia iniciativa de sostenibilidad, incluso una actividad tan importante como puede ser una inspección, la vamos a poder llevar a cabo a través de las soluciones que ofrece ISOTools como lo es Radar. La posibilidad de ejecutar listas de chequeo, de evaluación, de inspecciones preoperacionales en terreno in situ que permitan observar el comportamiento, prácticas no deseadas, comportamientos negativos que puedan estarse generando en nuestras actividades diarias a través de las inspecciones y evaluaciones en terreno, vamos a poderlas controlar, incluso adjuntar evidencia, tener respuestas personalizadas de listas de chequeo que a su vez lo son, para poder, insisto, tomar decisiones, la posibilidad de tener firmas
Por supuesto que esto pues vamos a consolidarlo en lo que son los planes estratégicos, la visual de la alta dirección que necesita para poder tomar decisiones. Tenemos lo que son mapas estratégicos asociados, por ejemplo, a metodologías como Hoshin-Kanri, como el Balance Scorecard, donde vamos a poder tener esa relación de esos indicadores que tenemos relacionados a nuestros objetivos, las estrategias asociadas a las iniciativas o cómo yo estoy cumpliendo esa estrategia a través de mis iniciativas. ¿Listo? Esto es un poco de lo que podríamos llegar a obtener con la plataforma ISOTools, más allá de que podamos tener nuestras propias evaluaciones de impactos y aspectos ambientales generados por nuestras actividades económicas, que es precisamente lo que ofrece la gestión de riesgos del propio ISOTools en este caso. Poder tener bajo control toda la visual de impactos que tiene la organización a través de su actividad económica y sus procesos, y que pues esto no es más que el reflejo de matrices de riesgos que permiten tomar decisiones también a través de planes de acción. Y ya para finalizar, por supuesto que todo esto lo vamos a explotar y vamos a tener la oportunidad de analizar esa información también a través de gráficos definidos, a través de Power BI para una generación de información y toma de decisiones basados en esta evidencia. Esto pues es una pequeña demostración de lo que ustedes podrían llegar a obtener a través de la plataforma ISOTools, de acuerdo pues a la temática en cuestión.